este caso especial hay algunas infecciones de tipo bacteriano o microorganismos que van a afectar a nivel meningio y van a producir una inflamación, ¿ya? A ese cuadro asociado a la inflamación de meninges nosotros nos referimos como meningitis, ¿sí? Y se presenta de una manera muy característica. Dentro de las competencias que tenemos cognitivas es identificar la microbiota usual del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Cuál es la microbiota del líquido cefalorraquídeo? No se puede ver nada, ya es un lugar estéril. ¿Y cuáles son los principales agentes productores de meningitis? ¿Sí? Conocer en qué condiciones se debe tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, describir el procedimiento que se hace con el líquido cefalorraquídeo y interpretar informes de laboratorio y casos clínicos. ¿Ok? Simplemente como repaso anatómico, nosotros debemos saber que el sistema nervioso se divide anatómicamente en dos porciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo comprende al cerebro, al mesencéfalo, al bulbo raquídeo y al puente, ¿ya? Entonces, generalmente las zonas donde suelen aplicar estas infecciones son a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Porque aquí es donde ocurren las meninges. No se olviden que las meninges son unas capas importantes que van a recubrir al sistema nervioso central y tienen tres capas, ¿no? Que es la dura madre, que sería la capa más externa, las aracnoides y la pía madre, que sería la capa más interna, que está en contacto directo con el tejido nervioso central, ¿sí? Estas tres capas tienen muchas funciones, una de las cuales es protección del tejido nervioso central. ¿Ok? Y aquí podemos ver un esquema muy interesante. Acá tenemos el tejido nervioso central, tenemos la pía madre, que es la que está en relación directa con el tejido nervioso, tenemos la aracnoides y la dura madre. Si ustedes se acuerdan, entre la pía madre y la aracnoides hay un pequeño espacio. ¿Cómo se llama? El espacio subaracnoideo, ¿no? Que es donde circula y se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan dónde se producía? En los plexos coroideos. ¿Y dónde se encuentran los plexos coroideos? En los ventrículos, ya precisamente en los ventrículos laterales, ¿ya? A partir de ahí se forma el líquido cefalorraquídeo y va circulando. Es como un flujo, pero parecido a la sangre, pero es un flujo a nivel del sistema nervioso central. Va de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, viaja por todo el conducto espinal y pasa a los espacios subaracnoideos para ser reabsorbido. De hecho, aquí está, ¿no? Un esquema de lo que les decía, ¿no? El líquido cefalorraquídeo va y finalmente se reabsorbe a nivel del espacio subaracnoideo, ¿ya? Y va al plasma sanguíneo. Nosotros podríamos decir que el líquido cefalorraquídeo tiene una composición muy similar, pero no igual al plasma sanguíneo en cuanto a los distintos componentes que la conforman. Entonces, cuando hay bacterias o cuando hay patógenos que llegan a atravesar estas barreras, van a producir inflamación, ya que es característico de cualquier tipo de infección. Ahí vamos a hablar de varios términos, pero tenemos que diferenciarlos bien porque no son lo mismo. Meningitis, hablamos de una inflamación netamente de las meninges, ya con un conteo de leucocitos anormal y manifestaciones clínicas. Algo que ustedes tienen que saber es que la masa encefálica no tiene nociceptores, no duele, ¿sí? Si en la masa cerebral empieza a haber algo, no sé, una hemorragia, algo, no va a doler. Duele realmente cuando toca los componentes nociceptores que están en el tejido conectivo. Si hay una inflamación que afecta a meninges, sí hay dolor. Pero si no afecta a las meninges, el paciente no siente dolor, pero tiene todas las afectaciones neurales que podría provocar este cuadro clínico, ¿ya? Hablamos de meningitis cuando hay inflamación de las meninges y eso se reconoce porque el paciente presenta clínica, viene con clínica, viene con un dolor horriblemente intenso de cabeza, viene con una rigidez, nunca viene con una fiebre muy alta. Sin embargo, hablamos de encefalitis solo cuando afecta al tejido cerebral, es decir, el único afectado es la masa encefálica. Es decir, esta de acá no afecta a meninges y el proceso inflamatorio está internamente dentro de la masa encefálica. Entonces, puede que no esté acompañado de las mismas características clínicas con las que se presenta la meningitis y sin embargo va a tener signos neurológicos, ¿ya? No va a presentar específicamente el dolor, la rigidez nunca porque no hay afectación meningia, hay afectación de la masa encefálica. Y si hay afectación de la masa encefálica, no se olviden que el tejido cerebral se encarga de múltiples funciones neurológicas, entonces va a haber afectación neurológica principalmente.
Hablamos de meningoencefalitis cuando hay inflamación de las meninges y del cerebro, ambos. Y aquí hablamos de un cuadro un poco más severo, ¿ya? Hay, ¿cómo se llama esta bacteria? Que se conoce como, o se llama, perdón, Neisseria meningitidis, que produce un cuadro clínico tal cual, ¿ya? Una meningitis cerebroespinal o meningoencefalitis, que es muy grave y es de mucha afectación para el paciente. Evidentemente, estos serían los tres cuadros más importantes. Sin embargo, también tenemos que saber que hay meningitis de diferentes causas. No solo hay meningitis por bacterias, ¿ya? Hay meningitis por virus, puede haber meningitis por parásitos o por hongos, ¿ya? Y hay unos casos muy especiales a los que nosotros denominamos meningitis aséptica. Son cuando hay inflamaciones de las meninges sin causa evidente de patógenos. No hay ni un patógeno, pero las meninges empiezan un proceso inflamatorio. Ya hay un cuadro de meningitis como si fuera una infección. Sin embargo, no hay causa patológica, no hay causa, patogénica. No hay una bacteria, no hay un virus, no hay algo que esté llegando a afectar realmente, ¿sí? Por eso se dice que las meningitis asépticas no son detectables aplicando con técnicas usuales de laboratorio. O sea, yo hago mi estudio bacteriológico, sale negativo. Hago mi estudio parasitológico negativo, hago cualquier otro estudio y sale negativo para algún patógeno en específico. ¿Por qué? Porque estos son de diversas causas, ¿okay? Entonces, no se olviden que las meninges normales van a tener su estructura, van a tener este espacio subaracnoideo importantísimo. Pero cuando hay una meninge inflamada, produce un proceso inflamatorio en el cual el espacio subaracnoideo se empieza a llenar de líquido. Ya, evidentemente ya tiene líquido, pero se empieza a aumentar el líquido. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, un cuadro de meningitis es un cuadro gravísimo, es una infección supurativa que se localiza principalmente en el espacio subaracnoideo. Afecta el proceso inflamatorio a ese espacio y va a afectar en grande manera al nivel de conciencia, va a aumentar la PIC, que es la presión intracraneal, ¿ya? Y puede desarrollar cuadros de ACV, accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque en ese momento, aquí tengo la dura madre, el aracnoides, y aquí están las trabéculas, ¿ya? El espacio subaracnoideo. En ese momento de proceso inflamatorio, esto se empieza a llenar de extravasación de líquido, tal cual es característico de una inflamación. El líquido se extravasa, eso es normal. Pero en estos espacios que son relativamente pequeños, como el tejido, el espacio subaracnoideo, va a provocar presión de la masa encefálica, presión de los vasos sanguíneos, entonces puede llegar a producir muchos daños a este nivel, ¿sí? Es una emergencia médica. Cualquier paciente que se sospeche de meningitis tenemos que asegurarnos de que no sea meningitis, ¿ya? O en su caso, si es meningitis, poder ayudarle o poder darle el tratamiento lo más prontamente posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad mortal. Ya es una enfermedad altamente mortal. Hemos visto otras infecciones, por ejemplo, meningitis no es tan grave, ¿no? Pero en este caso, una meningitis sí es altamente mortal. Fíjense que de las etiologías, el 80% de las meningitis son de causa viral, ¿sí? Es un poco curioso, ¿ya? Pero son las que más producen meningitis. Un 15 a 20% de bacterias y un 5% está distribuido entre intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras patologías que llegan a producir meningitis. Pero no se olviden esto de acá. Las causas virales son las más frecuentes, es decir, un agente viral. Pero ahora, ¿cuáles son los agentes más comunes? ¿Ya? Y aquí es algo que esto de acá no se les puede olvidar definitivamente. Fíjense que del 50% de las meningitis bacterianas, el neumoniae ocupa la mitad de los casos, ¿ya? Nosotros sabemos que el neumoniae principalmente, ¿qué cuadro clínico producía? Neumonía. Neumonías, ¿ya? Produce neumonías con la actividad de la neumonía que ya lo hemos hablado. Pero en esos pacientes que tienen neumonía y aparte tienen otros factores de riesgo, fácilmente se puede complicar con una meningitis, ¿sí? El coco, migra por circulación sanguínea y llega a afectar a las meninges, ¿ya? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que la meningitis por el neumoniae es frecuente en adultos mayores y no así en niños. Eso tiene que tener muy en cuenta. No va a haber una meningitis. Si vemos un cuadro de meningitis en niños, el último en el que tenemos que sospechar es el neumoniae. Hay otros agentes más comunes en ese caso. Pero si vemos un adulto mayor, un adulto de 30, de 40, de 50, que tenía antecedentes de neumonía, ¿ya? Y empieza a hacer un cuadro de dolor intenso en la cabeza, fiebre, rigidez de nuca,
tenemos que sospechar de una agravación con meningitis debido a este patógeno. ¿Okay? Entonces, el Pneumoniae, en el 50% de las meningitis bacterianas, él es el causante. ¿Sí? Sin embargo, también tenemos a la Neisseria meningitis, que les había comentado, que este es un poco gran negativo encapsulado, por ende es muy resistente a la fagocitosis, ya por su cápsula. Produce una meningoencefalitis epidémica y es una enfermedad de declaración obligatoria. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es la vía de transmisión de la Neisseria meningitis? ¿Alguien sabe? ¿Por dónde se transmite? Por vía respiratoria, por vía aérea, ¿ya? Y es una bacteria altamente peligrosa o virulenta, entonces por eso se conoce como enfermedad de declaración obligatoria, porque si hay un cuadro de meningitis por Neisseria, y él lo tiene, digamos, él puede empezar a infectar a los demás, y si son factores de riesgo, fácilmente todos hacen meningitis acá, ¿sí? Entonces es una enfermedad, es una bacteria bastante peligrosa, y por eso se conoce como declaración obligatoria. Si nosotros vemos un cuadro de meningitis y es asociado a una Neisseria meningitis, hay que alertar a los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que fácilmente se propaga. Es como decir, yo te contagio meningitis, y va a pasar. Si yo tengo meningitis por Neisseria meningitis y empiezo a eliminar partículas aéreas, ella las recibe, todos ustedes lo reciben, y alguno de ustedes que tiene factores de riesgo también va a ser meningitis. ¿Sí me dejo entender? En cambio, la Pneumoniae, por más que se transmita por vía aérea, no siempre hace meningitis, porque va a depender mucho del huésped. ¿Sí? Va a depender mucho de su sistema inmunitario, de si tiene mucho factor de riesgo para recién hacer meningitis. Pero la Neisseria meningitis no, ella va directo a lo que vino, ¿no? Entonces por eso que se conoce como una enfermedad de declaración obligatoria. Y algo característico es que vamos a ver el cuadro clínico de meningitis. ¿Cuál es la actividad de la meningitis? Excelente, ¿no? La fiebre, característica alta, la rigidez de nuca y un dolor intenso, o una cefalea intensa. En la Neisseria meningitis va a presentar eso, y aparte va a presentar un exantema difuso. ¿Qué es exantema? ¿Qué es exantema, Gabriela? ¿Qué es exantema, Elda? Eduardo, ¿qué es exantema? Douglas, ¿qué es exantema? Una pócula. Exantema se hace referencia a manifestaciones cutáneas, ya son maculopápulas que se empieza a presentar a nivel de la piel. ¿Sí? Eso es un exantema. Entonces, en un paciente con Neisseria meningitis vamos a ver la actividad de meningitis, una cefalea intensa, una fiebre, una rigidez de nuca, y le examinamos el cuerpito y tiene unas lesiones eritematosas, maculopapulares, así, difusas en todo el cuerpo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, es lo característico de la meningitis por Neisseria meningitis. Ahora, estos dos de acá, Streptococcus agalactiae y Listeria monocytogenes, ambos son causantes de meningitis, pero específicamente en recién nacidos. Eso no se pueden confundir, ¿sí? El Pneumoniae y la Neisseria meningitis generalmente van a afectar a pacientes adultos, ¿ya? O mayores. Pero la Agalactiae y la Listeria son predominantes en neonatos o en recién nacidos, ¿ya? Y esto ya lo han visto en teoría. Ambos se transmiten. ¿Por qué vía se transmiten ambos? ¿Cómo? Placentaria. Por una vía de canal de parto. Ya se contaminan con las secreciones vaginales de la madre y se contagian por ese medio, por la vía de canal de parto. Ahora también tenemos otros agentes etiológicos menos comunes, ¿ya? Pero también importantes. El Haemophilus influenzae, que es un bacilo gram negativo, produce meningitis, sí, y es la causa principal de meningitis en niños principalmente y adultos que no presentan un esquema de vacunación. ¿A qué esquema de vacunación se refiere? Pentavalente. A la pentavalente. ¿Qué enfermedad descubría la pentavalente? Tétano. Vamos por partes. Natalie, ¿qué enfermedad descubría la pentavalente? No te escucho. Ya. ¿Y la que estamos hablando ahorita? Meningitis
ensayo, ¿ya? Entonces, estos factores de riesgo es importante. Un paciente que no tiene un cuadro de vacunación completo y empieza a hacer meningitis, hay que sospechar también en él, ¿sí? Porque es un productor de meningitis en pacientes no vacunados, ¿sí? Pacientes que nunca han tenido una vacuna, que no les gusta la vacuna, no sé. ¿Ya? Ahora, otros agentes heterológicos menos comunes tenemos a los estafilococos, ya al aureus, al epidermidis, a los saprofíticos, que también pueden producir meningitis, pero son causas intrahospitalarias, ¿ya? Y sobre todo posterior a intervenciones neuroquirúrgicas. ¿Va a ser raro que un estafilococcus produzca meningitis? Sí, pero puede producir siempre y cuando estemos en el contexto de un ámbito hospitalario. Si estamos en el hospital, es un paciente que, no sé, a ver, ha tenido un infarto cerebral, una ACV, lo han intervenido quirúrgicamente, sale de cirugía y empieza como a los 2 días con un cuadro de meningitis, tenemos que sospechar una causa intrahospitalaria, ¿ya? Y probablemente sea nuestro Staphylococcus aureus, que ahí está metido en todos lados, ¿no? Ahora, algo muy interesante de la meningitis es que todas las complicaciones que se dan a la meningitis, toda la sintomatología que se da a la meningitis, más que por la bacteria, es por la reacción inflamatoria, ¿sí? La reacción inflamatoria, como ustedes lo saben o lo han visto en patología, es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a hacer todo lo necesario para evitar o eliminar al patógeno inicial. Entonces, a este nivel pequeñísimo, es un nivel pequeño, es un espacio muy pequeño, un proceso inflamatorio es algo muy severo, ¿sí? No es lo mismo que un proceso inflamatorio a nivel de la piel. Si ustedes saben, la piel se inflama, se edematiza, grande, no importa eso. Pero a este nivel, que es un espacio pequeño, produce muchas complicaciones. Por eso se dice que en la meningitis las principales complicaciones son debido a la inflamación que hay y no tanto a la bacteria, ¿sí? O al virus que hay. ¿Por qué? ¿Sí? Y esto no es necesario que lo sepan, pero es para que me entiendan. Cuando hay inflamación, como ustedes lo saben, hay extravasación de líquido, ¿sí? Ese líquido aumentado va a producir, primero, presión de arterias. A ese nivel líquido extravasado en el espacio subaracnoideo presiona las arterias cerebrales, puede producir isquemias, infartos, aumenta la presión intracraneal, ¿sí? Aquí hay un líquido con una presión regular, pero si empieza a extravasar ese líquido, aumenta la presión intracraneal y eso puede llevar al deterioro neurológico hasta el coma del paciente, o sea, el coma del paciente. Ahora, a su vez, como ustedes saben, en el proceso inflamatorio también las células inmunitarias se salen y van a atacar a lo que puedan. Y ese ataque es con daño colateral, ¿sí? Si yo empiezo a bombardear acá al patógeno, también voy a afectar a ustedes. Lo mismo, si los neutrófilos o las células que van a defender a ese nivel empiezan a matar a las bacterias, como daño colateral empiezan a eliminar también a las células del sistema nervioso central. Por eso también el proceso inflamatorio es el que produce el deterioro grave o las complicaciones graves de una meningitis, no tanto la bacteria, ¿sí? Ahora, signos y síntomas, o cómo uno puede llegar a reconocer un cuadro de meningitis. En adultos mayores y niños que mínimamente pueden expresarse, ¿ya? La meningitis va a venir con la triada clásica, ¿ya? La fiebre, el paciente va a referir fiebre, viene a la consulta diciendo, hay fiebre, tengo fiebre, va a referir una cefalea, pero no es una cefalea que ustedes sienten cuando están estresados o cuando están cansados, no, una cefalea insoportable, ¿sí? Es una cefalea, de carácter holocraniano. ¿A qué se refiere con holocraniano? De afectación de toda la cabeza. ¿Sí? Algunos de ustedes saben que las cefaleas se pueden localizar a veces, ¿no? Que me duele acá, o me duele acá, o me duele acá. Pero en pacientes con meningitis la cefalea es holocraniana. ¿Sí? A eso se refiere con holocraniana, que afecta todo, o le duele toda esta zona. No va a decir solo me duele acá o acá. La afectación es en toda la cabeza. ¿Sí? Es una cefalea intensa. ¿Y a qué se refiere con rigidez de nuca? Que no, porque al momento de lateralizar movimientos del cuello, lateral, arriba, abajo, hay una imposibilidad de hacer ese movimiento porque hay dolor y ahí se siente rígido. Capaz alguna vez han sentido eso, ¿no? Pero en este caso es debido a la meningitis. Ahora, otros síntomas que también son comunes de ver en pacientes con meningitis, pero la triada nunca se lo olvide. Pero también puede haber disminución del nivel de conciencia. El paciente ya no está orientado, ya no sabe muy bien qué está pasando. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos medir eso. Puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener fotofobia. ¿A qué se refiere con fotofobia?
una intolerancia al lugar iluminado, está así. Es el típico que uno dice, me hace doler la luz, la cabeza, ¿no? Pero es realmente esa fotofobia, esa incapacidad de soportar el ambiente iluminado. Ahora, cuando el proceso inflamatorio está aumentando la presión intracraneal, es decir, el líquido está empezando a presionar todo lo que hemos hablado, va a haber otros síntomas muy importantes que ya son más avanzados de una meningitis no tratada, ¿sí? Va a haber un papiledema. ¿Alguien sabe qué es papiledema? Este esquema horrible, ¿sí? Es de fondo de ojo, ¿ya? Es decir, a ustedes al fondo del ojo tienen la capa que capta todos los estímulos visuales, que es la retina, ¿no? Esa retina en la parte más posterior tiene unas estructuras anatómicas importantes, ¿sí? Aquí tiene al disco óptico, que es una zona donde convergen todas las fibras nerviosas de la retina y dan origen al nervio óptico, uno. Y también es el sitio donde ingresan los vasos sanguíneos, la arteria central de la retina, y empieza a llegar toda la retina, ¿sí? Pero ¿qué me interesa eso? Este disco óptico en un paciente normal, cuando se le examina a fondo de ojo, ¿ya? Es un disco plano, ¿sí? Es un disco plano. Tiene una ligera concavidad donde ingresan las arterias centrales, pero es un disco plano. En un paciente con presión intracraneal aumentada, este disco ya no es plano, es edematoso. Entonces, uno al hacer el examen de fondo de ojo, uno puede observar el disco óptico edematizado. A eso se refiere con papiledema. Papiledema es un edema del disco óptico de la retina. ¿Qué quiere decir? Que adentro está habiendo mucha presión y se está atravesando el líquido, inclusive hay manifestación a nivel del fondo de ojo. Va a haber unas pupilas no fotorreactivas, ¿sí? Han llevado fisiología, me imagino, en el punto en que han visto el reflejo pupilar, ¿sí? ¿A qué se refiere con reflejo pupilar? Cuando el ojo tiene una capacidad de acomodar la pupila dependiendo de la cantidad de luz que haya. Si hay mucha luz, la pupila se vuelve más pequeña, que hace miosis. Si hay una escasa cantidad de luz, la pupila se dilata y hace miriasis, ¿ya? Si ustedes, no trae mi linterna, ¿ya? Pero si ustedes agarran a su compañero y le hacen la examinación del reflejo pupilar, está presente en el 100% de los casos, ¿ok? No hay motivo por el cual el compañero o nosotros no tengamos un reflejo pupilar presente. Pero en pacientes que tienen ya una presión intracraneal aumentada debido a meningitis, el reflejo está ausente, ¿sí? Ustedes le hacen el reflejo y no se ve, no hay movimiento de pupilar, ¿me dejo entender? ¿Sí? Pero esto ya son signos más graves, ¿sí? Ya no me hablan de una meningitis leve, menos una meningitis muy grave, ¿sí? Y también puede haber posiciones de descerebración. ¿Alguien sabe cuál es la posición de descerebración? ¿Segura? Así. Ahorita la vamos a ver, ¿ya? Ahora, puede haber en una meningitis por Neisseria el exantema maculopapuloeritematoso, ya lo que les decía, pápulas distribuidas en todo el cuerpo y de carácter eritematoso, pero solo en Neisseria meningitis, que no se les olvide eso, porque voy a dejar preguntar. Solo por Neisseria meningitis. ¿Ya? Entonces, retomando esta parte, la triada de la meningitis es clásica, no se la puedo olvidar. Fiebre, cefalea holocraniana intensa y rigidez de nuca, ¿sí? Otros signos y síntomas que se pueden presentar, por ejemplo, en bebés que no pueden decir me duele la cabeza o tengo fiebre o tengo rigidez de nuca. Obviamente la fiebre está presente, hay rechazo o vómitos, hay un llanto persistente, el bebé se encuentra irritable. Ahora, esta posición es característica de pacientes bebés con meningitis. Se llama la posición de gatillo en fusil. ¿Sí? Chistoso el nombre, no sé por qué. Pero el paciente está, o el bebé, está con la cabeza hiperextendida. ¿Sí? No sé si van a entender. No. Lo voy a traer aquí para que vean la posición. Pero está con la cabeza hiperextendida. ¿Sí?
esa posición se conoce como posición en gatillo en fusil y generalmente se acompaña de un signo que se conoce como vómitos en escopeta. Todo bien balístico. Pero sí, la posición se llama gatillo en fusil y los vómitos se llaman en escopeta. ¿Por qué? Porque son vómitos potentes, no avisan y ¡pah! ¿Sí? Eso acompaña a una meningitis. Pero si nosotros no podemos determinar si tiene cefalea, no podemos determinar si tiene rigidez de nuca, estos signos también se presentan en los bebés, ¿ya? Puede tener somnolencia o letargo, puede tener manchas o moretones que son debido a las pelecas o púrpura que se puede presentar en el niño. Pero en un adulto que puede decirme qué tiene, qué no tiene, se le presentan vómitos, fiebre, dolor de cabeza, va a referir el dolor o rigidez de cuello, va a referir la fotofobia, no aguanta la luz, puede estar somnoliento, puede presentar dolor articular, o si hay afectación neurológica puede entrar en estados convulsivos, ¿sí? Cualquiera de esos me veo en esos casos. Obviamente, tal y cual como lo dice acá, todos los síntomas nunca ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Si ustedes esperan encontrar todo esto, imposible, ¿no? Van a encontrar lo más característico y es ahí donde ustedes como médicos tienen que sacar, extrapolar lo más importante y decir hay sospecha de meningitis y empezar a actuar, ¿no? Dos signos que son muy importantes en los pacientes con meningitis, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿ya? Es el signo de Brusinski y el signo de Kerning. Darío, venía a la camilla. Y cierren la puerta, por favor. Más privacidad. Usted se está sacando la bata. ¿Cómo sin bata? Sin bata, Con bata, por favor. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? No sé si los de atrás puedan ver, pero ¿cómo nosotros evaluamos? Me gustaría que no se les olvide porque en tercer y cuarto, creo toda la vida se hace. En las historias clínicas de internación está en la parte de evaluación neurológica del signo de Kerning. Es decir, hay que hacerlo siempre, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Siempre? ¿Cómo? Es sencillo. El signo de Brusinski va a ser, al momento de yo flexionar la cabeza del paciente, el paciente va a referir dolor primero que nada. Y ese dolor, como reflejo, como mecanismo de reflejo, va a haber una flexión de la rodilla, ¿ya? Vamos a fingir que tenés que el Brusinski positivo, ¿ya? Entonces yo al momento le digo, paciente, permítame. No. Ambas. Al momento de hiperextensionar la cabeza, el paciente va a referir a un dolor intenso, eso sí, pero como consecuencia va a haber una flexión de las rodillas, ¿sí? Si yo hago eso en un niño y hace tal cual, es un signo de Brusinski positivo y me está hablando de irritación meningia, ¿sí? ¿Y por qué puede haber irritación meningia? Porque hay meningitis o otra cosa, pero la meninge está irritada, ¿ok? Eso es un signo. Ahora, el otro signo que tenemos acá, que es el signo de Kerning, ¿sí? Al paciente le pedimos, ¿ya? Está así. El paciente está con la rodilla flexionada, ¿ok? Y nosotros le decimos, haga una extensión. ¿Ahorita te duele? No, obviamente no le va a doler, pero en un paciente que sí tiene irritación meningia, al momento de pedirle la extensión de la pierna, va a referir dolor, ¿sí? Entonces, eso es un paciente con un Kerning positivo, ¿sí? No se olviden de esos dos signos nunca. Brusinski, la cabeza y flexiona las rodillas, y Kerning es que yo al momento de extender la rodilla, el paciente refiere dolor. En ambos casos me está refiriendo que hay presencia de irritación meningia. Y si hay presencia de irritación meningia, con seguridad puede ser una meningitis. Si aparte de tener estos signos, el paciente tiene la cefalea, tiene la fiebre, tiene el rigidez de nuca, entonces es meningitis o tengo que descartar meningitis, estoy obligado. ¿Estás bien, Jairo? No. ¿Está bien, Darío? ¿Cómo así? Ya que estamos ahí, sentate, por favor. Ya. Ahora, evidentemente, esto
No. Pero No duele, ¿no? Pero se puede ver acá meninges inflamadas. Fíjense que aquí hay contenido purulento. Ya aquí hay contenido purulento a nivel de las meninges. Acá igual y acá igual, ¿no? Entonces internamente, a pesar de que no lo vemos, eso se ve, o eso está ocurriendo, perdón, aquí adentro. Ya hay eso es de grave afectación neurológica del paciente. Ahora, tenemos todo eso en claro. Viene el paciente con la triada de meningitis. Hay signo de Brusinski positivo, hay signo de Kerning positivo, estoy en la obligación de descartar que sea meningitis, ¿sí? ¿Cómo hago un descartamiento exacto de meningitis? Llevando a analizar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Sí o sí, no hay otra forma, no es que tenga otra forma de saber si hay o no un proceso inflamatorio a nivel de las meninges. Tengo que hacer una extracción del líquido cefalorraquídeo. ¿Y el líquido cefalorraquídeo dónde circula principalmente? En el espacio subaracnoideo, ¿ya? Entonces, ahí es donde se hace esta toma de muestra, que es la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es un poco complejo. Fíjense que el paciente puede estar en dos posiciones, ya puede estar en decúbito lateral, le pedimos que se eche de lado y flexione las rodillas hacia él como una posición fetal, ¿no? No, de lateral. Me está entregando, De ladito. Y flexiona más las rodillas hacia abajo. Lo dije, lo pensé. Entonces, ¿para qué nos sirve ese decúbito lateral y esa flexión? Para que haya mayor curvatura de la columna, ¿ya? Y yo pueda buscar el espacio que necesito para hacer la punción lumbar. Puede ser eso uno. Si el paciente está, por ejemplo, hinchado, postrado en cama, obviamente voy a utilizar eso, pero si el paciente puede sentarse, es más fácil cuando el paciente está sentado. Al paciente sentado le digo, sentate, se sienta por favor, Darío. Y lo único que le pido es que haga la joroba que siempre hacen, ¿no? Sin necesidad de pedirles. ¿Ya? Esa curvatura, ¿sí? Encórvate y nuevamente eso me ayuda a determinar la curvatura de la columna y buscar el espacio que necesito, ¿sí? Entonces al paciente lo pongo en cualquiera de las dos posiciones, ¿sí? Dependiendo de cuál sea más óptimo. Ahora, una vez determinada la zona que quiero puncionar, tengo que buscar la punción lumbar. Se hace entre la L3 y L4, ¿sí? Entonces si tengo que contar, voy a contar las vértebras para asegurarme. ¿Por qué no se puede hacer más arriba? Por la presencia de nervios. Porque más abajo el cabello. A partir del L3 y L4 está la cola de caballo, ¿sí? Pero si hago una punción por encima, afecto médula directamente. Esa afectación de médula por ahí me lo deja parapléjico, hemipléjico, ya estuvo, ¿no? Entonces tengo que asegurarme de que la vértebra sea la correcta, ¿ya? Se hace o se traza una línea entre la tercera y cuarta apófisis espinosa, es decir, aquí tengo la apófisis y aquí tengo la otra apófisis espinosa y hago una línea en el cuerpo del paciente y este es el espacio que voy a utilizar para puncionar, ¿sí? Ok, una vez detectado el espacio para punción, voy a desinfectar esa región, pero fíjense que no solo desinfecto esa región, fíjense que desinfecto básicamente toda la espalda, ¿no? Toda la zona lumbar. Generalmente se utiliza un antiséptico, ya no se utiliza alcohol, el que utilizamos, no se utiliza o povidona iodada o otro elemento que sea altamente antiséptico. Porque aquí ya no es como, no sé, como una extracción de muestra sanguínea. Aquí, si yo no hago una buena antisepsia del lugar, voy a meter bacterias en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces, aquí es sumamente cuidadoso hacer una antisepsia adecuada. Entonces, después, previamente desinfectada la zona, identificada el área, se inyecta anestésico porque duele horrible. No lo viví yo, pero duele, para el paciente es un proceso traumático, ¿sí? No es como sacarle sangre o no es como cualquiera, es un proceso muy traumático. Entonces, y doloroso. ¿Por qué? Porque se está perforando ligamentos, se está perforando capas de la piel, que eso es dolor, ¿ya? Entonces, para evitar eso, y a pesar de que no evita al 100%, se tiene que inyectar un anestésico local, ¿ya? Una lidocaína 10%, dependiendo, en vía subcutánea. Entonces, posteriormente a que esperé que el anestésico haga efecto, introduzco la aguja que es específica para la punción lumbar entre las ambas apófisis espinosas de L3 y L4 y empiezo a ingresar lentamente atravesando todo el ligamento que está entre las dos apófisis, ¿ya?
Fíjense que se introduce hasta 5 o 6 centímetros, no más, ¿no? Porque por ahí voy a chocar con la vértebra, con la columna o con la otra parte. Y dejo fluir, fíjense, de 2 a 3 ml. Cuando hacen ustedes punción lumbar, o alguna vez lo van a ver, no es como la jeringa que nosotros metemos y extraemos, no. Simplemente metemos el catéter o la aguja o el catéter y dejamos que ella solita fluya, ¿sí? Entonces nosotros estamos esperando abajo, aquí está la aguja y abajo estamos esperando con nuestro tubito, ¿sí? Y ella empieza a gotear gota a gota, gota a gota, gota a gota. Recolecto generalmente no solo un tubito, como a 2 a 3 tubitos recolecto, ¿ya? Pero siempre son en pequeña cantidad porque no es que fluye full líquido cefalorraquídeo, ya fluye poquísimo. Pero hay un signo interesante en pacientes que sí tienen meningitis. Generalmente el líquido cefalorraquídeo fluye lentito, pero en pacientes que tienen meningitis bacteriana, ya hay un proceso inflamatorio intenso acá, hay algo que se conoce como presión de apertura aumentada. Yo hago la punción lumbar y el líquido fluye rápido y con presión, cosa que es totalmente opuesto a lo que a lo que normalmente se ve. Esa presión de apertura aumentada me está indicando que aquí hay exceso de líquido, ¿no? Y puede ser por una inflamación severa o un proceso de extravasación, ¿sí? Entonces, ¿me entendieron esta parte? Cosas importantes. No se olviden que la recolección de líquido cefalorraquídeo es de 2 a 3 ml. No sé quién una vez el año pasado en el examen de la doctora puso 10 ml de líquido cefalorraquídeo. No hay 10 ml de líquido cefalorraquídeo, al menos en ese espacio, ¿no? Vamos a chupar al paciente. Entonces, generalmente es lo que fluye, pero lo óptimo es de 2 a 3 ml, ¿ya? ¿Quién se encarga de hacer esto? El anestesiólogo. El médico capacitado. Ni la enfermera, ni el interno, ni el estudiante de medicina, ni nadie. El médico, el anestesiólogo también es capaz, ¿no? Pero el médico que esté capacitado en este proceso es el que tiene que hacer, ¿no? Evidentemente es un examen muy importante porque con esto vamos a descartar si hay o no meningitis, ¿sí? ¿Cuándo está contraindicado hacer una punción lumbar? ¿Ya sé cuándo no deberíamos hacer una punción lumbar? Cuando el paciente tiene sospechas de herniación, cuando tiene una infección en este lugar, esta área está infectada, no debería hacer una punción lumbar. Cuando ya tiene alteraciones de la coagulación, y esto es importante, si el paciente ya tiene una enfermedad de coagulación, es decir, tiene una hemofilia o alguna otra enfermedad que tenga trastornos coagulativos, no le voy a hacer tampoco punción lumbar porque se va a desangrar, ¿sí? ¿Me dejo entender? No tiene capacidad de coagular porque en ese momento estamos rompiendo vasos sanguíneos. O si tiene otros síndromes como hipotensión del ESR, en esos casos yo no haría una punción lumbar porque más que ser beneficioso va a ser de grande afectación para el paciente. Y a pesar de que no tenga nada de esto y lo haga a la perfección, la punción lumbar siempre tiene complicaciones, ¿sí? No son siempre el 100%, pero puede tener. ¿Qué puede ser? Que el paciente presente más cefalia todavía, cefalia por hipotensión, que presente dolor en la zona, que es lo normal, que presente una parestesia transitoria. ¿Qué es parestesia? Un adormecimiento del área o de alguna área transitoria, que puede ser transitoria o puede ser persistente, ¿sí? O en casos más raros puede ser complicaciones hemorrágicas. O fíjense que puedo yo incluso, si el paciente no tenía meningitis, puedo yo hacer una meningitis, ¿sí? O sea, LOL, estoy estudiando meningitis y le produzco meningitis, ¿no? Si no hay meningitis le pongo una. Claro, exactamente. Entonces en esos casos, a pesar de que yo lo haga 100% perfecto, puede haber complicaciones, ¿ok? Antes de que sigamos con esta parte, te lo voy a volver a pasar. No. Acá, no, todavía no. Oh. Y esto es importante, y esto es una pregunta de examen de la doctora siempre, ¿sí? Cuando nosotros solicitamos una toma de muestra, ¿no ven? Aquí tenemos mi orden de laboratorio, aquí dice toma de muestra, y aquí dice el análisis solicitado, ¿no ven? Y uno tiene que rellenar esos dos. Toma de muestra, ¿qué muestra se utiliza en este caso? Líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué análisis se solicita? Análisis citoquímico. Y ahí es donde no le pueden poner cultivo de líquido cefalorraquídeo, no. Aquí es completo, porque al líquido cefalorraquídeo se le hace 3 análisis. Se le hace un citológico, un químico y un bacteriológico, ¿ya? Se le hace 3 análisis. Entonces, al momento de solicitar un estudio de líquido cefalorraquídeo, lo tienen que pedir completo. Eso no se les olvide.
se pide análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Si ustedes le colocan análisis citológico o incompleto, está mal la pregunta o está mal la respuesta. Eso les aviso. ¿Sí? Se hace análisis citológico, ¿por qué? Porque se verifica si hay leucocitos o no, si hay leucocitos, si hay polimorfos o monomorfos. Se hace un análisis químico y no solo se hace glucosa y proteínas, se hace más LDH, lo más importante son glucosa y proteínas. Se hace un análisis bacteriológico, ahí hacemos todos los pasos del análisis bacteriológico que hemos visto, ¿no? Examen directo, tinción, cultivo, identificación, antibiograma, ¿sí? Todo eso comprende el análisis del líquido cefalorraquídeo, no solo es líquido, no solo es bacteriológico como tal. Ahora fíjense que en el líquido cefalorraquídeo, lo que les decía, es como un líquido plasmático, similar al plasma, pero con diferentes composiciones, valores de composición química, ¿sí? Fíjense que hay componentes como proteínas, albúminas, globulinas, glucosa, etcétera, etcétera, a una concentración más o menos estimada en líquido cefalorraquídeo, que no se lo necesitan aprender, creo yo, ¿no? Al menos yo tampoco me lo sé. Pero algo que sí deben saber es que las proteínas y la glucosa adquieren mucha importancia en procesos infecciosos. Y ahí es donde sí tenemos que echar ojo. ¿Ok? Ahora, acá se los reduzco, ¿ya? O se los resumo. La toma de muestra en este caso es el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién toma la muestra? El médico capacitado. El lugar donde se hace la punción, entre L3 y L4. La cantidad de líquido que se extrae generalmente es de 2 a 3 ml, pero no se extrae a la fuerza, ¿ya? Solito cae. La microbiota del líquido cefalorraquídeo es estéril, ahí no hay nada, ¿ya? Y esto es algo que ustedes se tienen que saber, sí o sí. En neonatos, ¿quién produce meningitis? Agalactiae y monocitógenes. En niños, ya de 2 a 2 años, puede estar el influenzae, puede estar la meningitis o puede estar el neumonía. Y en adultos y niños, netamente el meningitis o el neumonía, ¿sí? Porque no puede ser el Haemophilus influenzae, porque si no le dio de niño, no le va a dar de adulto, porque probablemente esté vacunado. Pero si no está vacunado, sí o sí le va a dar de niño. Puede que le dé de niño, no si no está vacunado. Ahora fíjense que hay virus que pueden producir meningitis, ¿sí? Y esto es importante. Los enterovirus son virus que van a producir meningitis, pero, y esto no se olvide nunca, siempre están asociados a cuadros diarreicos, ¿ya? Los enterovirus, es decir, hay triada de meningitis, hay todo lo que ustedes quieran, y aparte hay diarrea, ¿sí? Eso en el caso de enterovirus. Fíjense que el virus del herpes, ya el herpes, puede llegar a producir meningitis. ¿Okay? Esa enfermedad que es muy común, de hecho es muy común, ¿no se asustan? Pero, ¿cómo? Ahí le dio, dice. Probablemente a muchos de acá tenemos el virus del herpes, ¿ya? Van a ver ustedes cuando lleven la materia que no es una infección así tan preocupante porque es muy común. Muchos de nosotros lo tenemos y lo tenemos dormido y despierta cada vez que hay un factor de riesgo, ¿sí? Y eso es toda la vida, básicamente. Así que no es normal. El tipo 1, ¿no? Porque el tipo 2 es de transmisión sexual, por eso ya es diferente. Pero al menos estos virus pueden llegar a producir también meningitis. Y en el caso de hongos, un hongo, y esto es algo que quiero que se les quede, en micología lo van a ver y lo van a escuchar, ningún hongo produce una infección así por así. Siempre el paciente está inmunodeprimido. Siempre, siempre. Las infecciones micóticas no son las comunes, son las últimas. Pero cuando el paciente es inmunodeprimido, VIH, diabetes, no sé, alguna otra característica de inmunosupresión, el paciente tiene infecciones micóticas, ¿ya? Entonces no es común que los hongos produzcan meningitis a no ser que sea un paciente inmunodeprimido. Y ahí se produce una meningitis por dos hongos principales, que es el Cryptococcus neoformans y el Histoplasma capsular. Una pregunta de examen importante es que el Cryptococcus neoformans es el principal productor de meningitis en pacientes con VIH-Sida, ¿sí? Es el que a estos pacientes con inmunosupresión les ataca fácilmente y produce un cuadro de meningitis. Listo. Esta parte quería llegar. Sácate, Darío. ¿Ya? Nosotros decimos en los cuadros de meningitis que el paciente tiene un deterioro neurológico, tiene una disminución de la conciencia, está confundido, está desorientado. Pero ¿cómo nosotros determinamos eso? ¿Qué hacemos para decir que este señor está confundido? ¿Sí? Ahí tenemos una escala que se la aplica para todo, ¿sí? Esta escala se aplica para cualquier evaluación neurológica y se conoce como la escala de Glasgow.
se la tienen que aprender sí o sí, ¿ya? En la escala de Glasgow valoramos 3 componentes: el componente ocular, el componente verbal y el componente motor, ¿sí? Cada uno tiene puntuación. El componente ocular tiene 4 puntos, el verbal tiene 5 puntos y el motor tiene 6 puntos. En total, ¿cuánto hacen? 15 puntos, ¿ya? Entonces, el mejor de los casos es un paciente con Glasgow 15 de 15. Pero si no, se va anotando dependiendo de lo que encontremos nosotros, ¿ya? Fíjense que valorar la apertura ocular es la más sencilla. En la apertura ocular vamos a valorar si el paciente puede aperturar los ojos de manera espontánea, a la orden, al dolor, o no responde. A ver si nos queda tiempo. No queda tiempo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, sin decirle nada al paciente, vemos que el paciente tiene movimiento ocular, parpadea, abre los ojos, mira de un lado a otro. Es una apertura ocular espontánea. Yo no le estoy diciendo que haga nada, sí, el paciente lo está haciendo. Si yo veo ese caso de pacientes, en la puntuación ocular es 4, sí o sí, porque él está moviendo los ojos sin que yo le diga nada, ¿sí? Pero es diferente si viene un paciente con los... échate otro. Está con los ojos cerrados, ¿ya? No tiene apertura ocular espontánea, no abre los ojos por su cuenta, pero le digo, señor Darío, abra los ojos. Y los abre, es una respuesta verbal, ¿sí? O sea, a la respuesta verbal y él apertura los ojos. En ese caso, si el paciente fuera de eso no abre los ojos o no tiene movimiento ocular espontáneo, en ese caso la puntuación ocular es 3 puntos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Se entiende hasta ahí, ¿no? Si el paciente puede abrir por su cuenta, es 4 puntos. Si solo abre los ojos a la respuesta verbal, señor, abra los ojos, y abre los ojos, es puntuación de 3. Pero si no hay apertura ocular espontánea, señor, abre los ojos, no abre los ojos, y solo cuando produzco un estímulo doloroso, y esto es importante porque van a ver que en los pacientes se producen estímulos, no es que lo golpeo tampoco, pero se puede hacer un pellizco o se puede hacer una presión a este nivel, ya con tal de que haya dolor. Y si el paciente solo abre los ojos al estímulo doloroso, entonces es una puntuación de 2 puntos, ¿ya? Ahí lo tiene que tener bien en claro. Entonces, no abre los ojos espontáneamente. Señor Darío, no abre los ojos. Pero el estímulo doloroso abre los ojos, es una puntuación de 2 en el componente ocular. ¿Me dejo entender hasta ahí? Pero, si no hay ni espontánea, ni a la orden, ni al dolor, no hay absolutamente movimiento ocular, es un puntaje de 1, ¿sí? Y eso yo lo anoto y voy sumando. Eso es en cuanto al componente ocular de la escala de Glasgow. Ahora, en cuanto al componente verbal, yo le digo, señor Darío, ¿sabe dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la universidad, ¿en qué parte? ¿Sabe qué día es hoy? Pero si yo puedo tener una charla verbal muy orientada con el paciente, ¿no? Si yo puedo tener una charla orientada y conversada con el paciente es lógico, habla con coherencia, me puede responder las preguntas que yo hago, en la puntuación verbal es 5, ¿sí? Pero si el paciente habla desorientado, es decir, no sabe exactamente, o sea, puede hablarme, puede responderme, pero no sabe responder con claridad o no tiene muy en claro lo que me está diciendo, por ejemplo, ahí diría lo que él dijo, ¿no? ¿Qué día es hoy, señor Darío? Ahora. Es miércoles, es domingo, es lunes por la mañana, no sé. O le digo, ¿sabe cómo se llama? No sé, me llamo Pedro, me llamo Juanito, me llamo Josefina. ¿Sabe dónde estamos? Estamos en mi casa, estamos en no sé, cualquiera de este tipo de respuestas, que no sean orientadas a mi pregunta, el paciente está desorientado, ¿sí? Entonces, si yo hago este tipo de preguntas y el paciente me responde de esa forma, en la escala de Glasgow, en la parte verbal es un 4. Pero ahora, si yo al paciente le hago preguntas de manera formal y las respuestas son inapropiadas, ¿a qué me voy con respuestas inapropiadas? Totalmente nada que ver, pero nada que ver, ni siquiera tiene una pizca de relación con la pregunta que estoy haciendo. Como, señor, ¿qué día es? Y me dice, resfrío, no sé, harina o papa con huevo, ¿sí? Cualquier respuesta de palabras inapropiadas que no tenga relación con mi pregunta, porque una cosa es que yo le pregunte qué día es hoy y me diga
un día, pero que no sea el día, pero que me diga el día, es que ha entendido por lo menos mi pregunta. Pero si yo le digo qué día soy y me dice, no sé, papa con huevo, no tiene ni siquiera relación con la pregunta. En ese caso, se considera palabras inapropiadas. ¿Ok? Ahora, en el caso de que yo le hable al paciente, señor, ¿sabe dónde estamos? O le haga mis preguntas, que el paciente solo refiera sonidos incomprensibles, como, señor Darío, ¿está bien? Señor Darío, ¿sabe dónde estamos? Señor Darío. En el caso en que el paciente solo emite sonidos incomprensibles que no tengan relación con mi pregunta, entonces la puntuación es un 2. Y si en el caso del paciente no habla nada a la pregunta, es una puntuación verbal de 1. Eso no se les puede olvidar, ¿ok? Ahora, la parte más importante, ¿me escuchan por favor? La parte más importante es el componente motor. Ahí hay 6 puntos para evaluar, ¿sí? O sea, 6 puntos. Lo más fácil, el paciente obedece a la orden. Señor Darío, levante su mano derecha, levante su pierna izquierda. El paciente obedece las órdenes motoras y las cumple a cabalidad. Es una puntuación de 6 de 6, eso no me preocupa. Ahora, si el paciente no responde al estímulo verbal, o sea, no responde motoramente a lo que yo le digo, señor, levante su brazo, no levanta, o sea, no levanta, ¿ya? No levanta, no, le digo, señor, levante su pierna, no levanta. Entonces, ahí yo puedo hacer el estímulo doloroso, ¿sí? Que me va a servir tanto como apertura ocular como para ver movimiento. Y algo interesante, ¿no? Si yo le hago estímulo doloroso al paciente, teniendo un pellizco o una presión aquí en la zona suprasternal que es muy doloroso, el paciente localiza el dolor, ¿sí? Como que lleva su mano o su miembro hacia el lado donde yo he provocado dolor. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, si el paciente no mueve el cuerpo a la orden, pero yo hago un estímulo doloroso y el paciente como que mueve la mano o el miembro hacia donde he provocado dolor, entonces hay una respuesta motora, pero que solo responde al dolor. Entonces, en ese caso es localización de dolor, un puntaje motor de 5, ¿ya? Ahora, si yo tengo un paciente que no responde al dolor, no responde a las órdenes verbales y al momento de provocar dolor hace lo contrario de localizar el dolor, se aleja del dolor, no sé si me dejo entender, ¿ya? Yo provoco dolor acá y en vez de localizar el dolor, como que quiere llevar su cuerpo lejos del dolor. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso es un reflejo de retirada, ¿sí? En ese caso, el paciente tiene una puntuación de 4, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene una posición así, flexión, voy a pedirte que flexiones tus brazos así, ambos, que flexiones tus piernas levemente, ¿ya? Esta posición se conoce como posición de decorticación, ¿ya? Directamente ni le pregunto nada porque el paciente ya va a venir así, va a venir en esa posición, es como una flexión prolongada, está así tenso el paciente con las flexiones así, tiene flexionados los músculos. En ese caso el paciente está con una posición de decorticación, no se va a mover por más que le pegue, le grite, le diga nada, no, él está así y así se va a quedar, ya debido al daño neurológico. En ese caso el puntaje motor es 3. Ahora hay otra posición que también se la tienen que saber, que se conoce como posición de decorticación. La decorticación es lo contrario de la flexión, hay una hiperextensión del cuerpo y la descerebración va así. Básicamente la posición que adquiere el paciente es esta, ¿sí? No sé si ven mi brazo. ¿Ya? Esa es una posición de descerebración, ¿sí? Si yo veo a un paciente con ambas posiciones, lo puntúo. Decorticación 3 puntos, descerebración 2 puntos. Y si definitivamente no hay ninguna respuesta motora, no hay nada, absolutamente nada, es una puntuación de 1, ¿sí? Entonces, al final de mi escala de Glasgow, yo hago la sumatoria de todo lo que puntué, ¿no? El paciente tiene 4 ocular, tiene 5 verbal, tiene 6 motor, 15 de 15. Está orientado, está con una escala de Glasgow completa. Pero si tiene disminución de alguno de los valores, yo hago la sumatoria y pongo la escala de Glasgow que tiene. Y ahí es donde nosotros podemos ver afectación neurológica y la clasificamos. Si el paciente tiene entre 13 a 15, o sea, pero no 15, el paciente tiene un déficit o una afectación neurológica leve. Si el paciente está menor a 12 de escala de Glasgow, tiene un déficit neurológico moderado. Si tiene menor a 3 o menor a 8, perdón, el paciente tiene un déficit neurológico gravísimo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, para eso nos sirve la escala de Glasgow. Ahora sí puedes sentarte de ahí.
¿Qué pasó? Si tiene 3, muerte. Mientras menos tenga, significa más daño neurológico. ¿Sí? Y los daños neurológicos no son reversibles. Eso hay que quedarlo bien en claro. Dependiendo, ¿no? Depende. Puede ser. Ahora sí tomen asiento, chicas. SR se evaluaba la citología, la química y el análisis microbiológico, ¿sí? Y esta tablita no es primordial que se la memoricen, pero algo que sí se tiene que memorizar es el patrón de la infección bacteriana. La infección viral y la infección micótica no siempre se presentan tal cual está acá, ya tienen variaciones. Pero algo que sí es real es la infección bacteriana. De una meningitis bacteriana, cuando se saca líquido cefalorraquídeo, les decía, primero hay una presión de apertura aumentada, el líquido sale con fuerza, 1. Y 2, el líquido es turbio, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo es clarito, transparente, como el agua. Pero cuando se hace extracción de líquido cefalorraquídeo y hay presencia de infección bacteriana, el líquido es turbio, sucio, ¿ya? Tal cual lo hemos visto en los cultivos, en los caldos de cultivo, que se turbidecen porque hay presencia de bacterias. Se hace un estudio citológico y evidentemente en toda infección se encuentra leucocitos, eso es normal, pero en líquido cefalorraquídeo generalmente no hay leucocitos a no ser que haya un proceso infeccioso y ahí se aumenta. Y como es una infección bacteriana, los principales defensores de las infecciones bacterianas son los neutrófilos. Eso bien claro. Entonces, en un patrón de un estudio de LSR, de infección bacteriana, el líquido es turbio, es sucio, hay leucocitos aumentados y de todos esos leucocitos que hay, los que predominan son los neutrófilos o polimorfonucleares también llamados, ¿ya? Ahora, el análisis químico es importante, las proteínas y la glucosa. Proteínas, va a haber aumento de proteínas, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? Extravasación. A ver, un aumento de proteínas porque hay extravasación de líquido y el líquido es de tipo exudado. Han estudiado, yo sé que lo han estudiado, ya estamos a mitad de año. Han estudiado en patología la diferenciación entre un líquido trasudado y un líquido exudado. Característica principal que uno tiene proteínas, el exudado, y el otro no. ¿Sí? Entonces, como esto es una causa infecciosa, que hay extravasación de líquido exudado, las proteínas van a estar aumentadas, ¿ya? Porque esa es característica del exudado, proteína. Ahora, la glucosa va a estar disminuida. ¿Pero a qué se debe disminución de la glucosa? ¿Qué creen? La glucosa tiene un parámetro normal en el líquido cefalorraquídeo, pero cuando hay infección bacteriana la glucosa se disminuye. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la glucosa con la infección? ¿Qué dice el valor? Elías, ¿qué dice el valor? Pablo. No tanto parece. Pablo. Roberto. ¿No sabe? Miguel. No me acuerdo. Es algo gracioso y curioso. La glucosa, que tiene un valor de 40 a 70 en líquido cefalorraquídeo, disminuye cuando hay infección bacteriana porque las bacterias consumen glucosa para vivir. Simplemente para eso. La glucosa da energía, eso es obvio. Las bacterias necesitan energía, entonces se comen la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Por eso cuando hay infección bacteriana, la glucosa disminuye porque las bacterias están consumiendo esa glucosa para su beneficio. ¿Me dejo entender? Espero que les haya quedado claro en eso. El patrón que sí se deben saber es el bacteriano, porque aquí se presenta siempre. El viral y el micótico es variable, ¿ya? En el micótico tuberculoso y en el viral, las células principalmente son mononucleares, linfocitos, ya no neutrófilos. Puede haber un aumento de leucocitos como puede haber una disminución. Las proteínas generalmente están en su valor, casi nada aumentadas, y la glucosa puede estar normal o disminuida, ¿sí? La glucosa nunca adquiere importancia en viral y micótica, solamente en bacteriano, porque si hay glucosa disminuida es porque hay bacterias que están consumiendo glucosa. ¿Ok? Aquí lo que les decía, normalidades del líquido cefalorraquídeo en meningitis, la presión de apertura es
alta. Ya es decir, generalmente el líquido cefalorraquídeo no tiene mucha presión al salir, pero cuando hay bacteriana, porque hay mucho líquido, se hace función lumbar y sale con presión. ¿Ya? Hay leucocitos, hay eritrocitos, la glucosa está disminuida, las proteínas están aumentadas. Bueno, características del líquido cefalorraquídeo en caso de una infección meningítica bacteriana. Ahora aquí hay algunos términos que capaz ya se los sabían, pero vamos a repasar. Fotofobia es esa sensación de intolerancia a la luz. Ya el paciente no puede. Aerofobia es un temor al aire, ¿no? Astenia es una debilidad, fatiga general que dificulta las tareas normales de una persona. Generalmente la astenia se presenta en muchas enfermedades febriles. Ya cuando hay fiebre ustedes se sienten asténicos. Esa sensación de cansancio, de pesadez, de que no quieren hacer nada. Cuando están en un proceso febril se conoce como astenia. Letargia es cuando el estado mental del paciente está aletargado, no tiene la misma capacidad mental para razonar como ahorita ustedes, digamos, ¿no? Rinorrea es cuando el paciente tiene un exceso de líquido que proviene de la nariz, generalmente en procesos gripales o pseudogripales. Y la escala de Glasgow es una escala que se diseñó para evaluar el estado neurológico o estado de alerta del paciente. Sí, es importante. Ahora, otros términos que probablemente se lo sabían. Hablan de glucorraquia a nivel de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Ese nivel va de 40 a 70 miligramos de cilitro. Proteinorraquia es cuando hay presencia a la cantidad de proteínas en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que tiene su valor. Leucorraquia es cuando hay leucocitos en líquido cefalorraquídeo, que normalmente hay o no hay. ¿Qué dicen ustedes? Puede haber en mínimas cantidades, pero nunca aumentado. Cuando hay grandes cantidades es porque hay un proceso infeccioso, sí o sí. Cefalea holocraniana es cuando es una cefalea que afecta a toda la cabeza. El dolor no es solo en la parietal, no es solo en la zona occipital, es en todo el cráneo. Y por último, la pupila anisocórica es cuando el paciente presenta así. ¿Qué? Eso. Si yo veo ahorita las pupilas de cualquiera de ustedes, las tienen del mismo tamaño, ya que aproximadamente 5 milímetros. Pero en pacientes con déficit neurológico, con lo que habíamos visto en los signos y síntomas, el paciente viene así. Puede ser una pupila que esté bien y la otra pupila está así. ¿Ya? Una miótica y una midriática. Y eso se conoce como pupilas anisofóricas, cuando unas están desiguales. Y puede ser que la midriática no responda al reflejo de la luz. Entonces es una pupila que no es fotorreactiva, es anisofórica y me está dando a entender que hay daño neurológico acá. ¿Ya? Eso es. Cada vez que ustedes vean a un paciente que no responde al reflejo ocular, es que hay daño neurológico, sí o sí. ¿Me dejo entender? Vamos con los casos clínicos. No. Me lo va a leer Yesenia Gayelén. Me lo va a leer Gayelén. Conoce 18 años trabajador de clínico, ingresó al hospital a semillas con astenia, malto general, fiebre, rinorrea, leomopan. El médico prescribió penicilina y antihipertensiva. Sin embargo, no hubo mejoría. Posteriormente se agregó cefalea holocraniana, intensa y fotofobia. Además de somnolencia con función mental, se documentó fiebre de 29 grados
A ver, vayamos por partes. Eduardo, ¿cuáles son los datos clínicos de este caso clínico? Astenia, fiebre, menorrea, cefalea, granada y odinopatia. ¿Ya? Fobia, somnolencia, confusión mental, fiebre, grado 27, la respiración irregular, rigidez de nuca, las pupilas anisocólicas. ¿Hay algo más? Esos todos los datos clínicos, está bien, Eduardo. Todos los datos clínicos, lo que digo: astenia, mal estado general, fiebre, menorrea, odinopatia, cefalea, granada, fotofobia, somnolencia, confusión, fiebre, grado 27, rigidez de nuca, respiración irregular, pupilas anisocólicas. Todo eso es dato clínico, ¿ya? Es signos y síntomas que el paciente presenta. Elías, ¿cuáles son los datos epidemiológicos de este caso? Hombre de 18 años trabaja en una fábrica de textiles. ¿Hay algo más? Tiene un tratamiento con penicilina y antipirético. ¿Acudió? Está bien todo lo que dije. Ah, ya. Solamente eso. Y está bien, no se olviden siempre, en el epidemiológico importa el sexo, la edad, si trabaja o no trabaja, qué hace, qué no hace. Todo eso es epidemiológico. ¿Okay? En este caso, hombre de 18 años. Entonces, ¿cuáles son las bacterias Douglas que afectan generalmente a esta edad para meningitis? Ya, estamos hablando de datos epidemiológicos. El caso clínico refiere que es un hombre de 18 años. A esta edad o en esta edad, ¿cuáles son los agentes más comunes productores de meningitis? Puede ser una pregunta de examen. ¿Qué va a responder Douglas? ¿Qué entra eso? Sergio. ¿Y qué más? Eso, está bien. Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué no puede ser ni Agalactiae ni Monocytogenes tanitza? ¿Por qué no puede ser, en este caso, en este contexto, una Agalactiae o un Monocytogenes? ¿Cómo? Porque eso afecta a neonatos. ¿Y por qué no puede ser una Haemophilus influenzae, Luis? Ya, no, esta pregunta. Porque probablemente si no le afectó de niño, si no estaba vacunado, pues difícil que le afecte ahora una Haemophilus influenzae, ¿no? Por eso es importante que siempre tengan en cuenta el factor epidemiológico. Ya en este caso lo que dijo Elías es correcto. El ser hombre y de 18 años y aparte trabajar en una fábrica de textiles es sus datos epidemiológicos. Bien. Toda la clínica, lo que ustedes saben. ¿Ok? ¿Cuál sería la fuente de infección, Pablo? Gotitas de flu. ¿Cómo? Gotitas de flu. Excelente, las gotitas de fluye. ¿Y por dónde se transmiten esas gotitas de fluye, Norma? Por la vía aérea. ¿Y cuál sería de este paciente el factor predisponente lucero? No te escucho. Hacinamiento. ¿Cómo? Hacinamiento. Ya. Y eso es correcto, pero ¿de dónde sacan hacinamiento? Luego por copiar diapositiva, ¿no? ¿Por qué dicen hacinamiento? A ver, Miguel. No. Hacinamiento. Yo estaba repetida ahí. Por su trabajo en la fábrica de textiles. Trabajo El hecho de que trabajar en fábrica de textiles, si algunos conocen a los que trabajan en fábrica de textiles, es un lugar muy hacinado. Ya a eso se va. Pero yo te aseguro que no lo pensaron así, lo copiaron, ¿no? Ya te miré. Pero es por eso, ¿sí? En este caso el paciente trabaja con textiles, es un área hacinada y aparte trabaja con muchos tóxicos volátiles que pueden llegar a afectar su inmunidad o su función pulmonar. ¿Ya? Entonces fácilmente se puede distribuir esta infección. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico final? Meningitis. Elías. Darío. Gabriela. ¿Cómo te llamas? No, ¿cómo? Gabriela. Gabriel. Carlos. ¿Cuál sería el diagnóstico final?
Estamos bien. Ahora, esta parte, por favor, que nunca se les olvide llenarla correctamente. ¿Sí? La tienen que llenar tal cual. La muestra es líquido suprarraquídeo. El análisis que se pide es citoquímico y bacteriológico, ambos. ¿Cuál era el aspecto de la muestra? Turbio. En el análisis citológico, los leucocitos estaban de 600, aumentados. Probablemente en este caso, ¿cuál iban a predominar? En este caso, ¿cuál creen que predominaron? ¿Monomorfos o polimorfos? Polimorfos. Análisis químico, copiamos lo que hemos visto y sabemos que es un coco, neumonía, etc. Entonces, cuando les toque rellenar este tipo de cuadritos, los rellenan bien, ya no lo pueden rellenar como la primera vez. ¿Eso parece? Estaría incorrecto. También la primera vez. Sería turbio. Claro, porque es turbio. Si estamos hablando de meningitis bacteriana, aquí mismo nos dice, la función lumbar revela un líquido turbio. Esto no puede ser opalescente. ¿Qué te dibuja? Vamos a poner este otro caso clínico que si copiaron de otras diapositivas, estoy seguro que lo han hecho mal. ¿Ya? ¿Me lo puede leer, Pablo? Niña de 8 años de edad, derivada de un centro médico al servicio de UCI, por presentar fiebre, cefalea en región occipital, letargia, desorientación, escalofrío, cefalea, fotofobia, rigidez en nuca, vómito, diarrea. El líquido cefalorraquídeo es opalescente y presenta las siguientes características. ¿Qué características presenta? Ahí está leyendo el libro. ¿Hasta ahí no entras cuatro? Ah, ya. La tarea es la tarea. ¿Cuáles son los datos clínicos? Pensé que era lo mismo. A ver, vos, dice. ¿Datos clínicos del paciente? Ya, muy bien. Douglas, ¿cuáles son los datos epidemiológicos de este caso? Esta fila lateral creo que es la única que no me atiende, no me responde. Niña de 8 años. La siguiente lo voy a traer aquí adelante toda esta pregunta. Niña ¿Ya? de 8 años. ¿De 8 más? ¿Algo más? Eso nomás nos dice, solo eso. A esa edad, Douglas, en ese contexto epidemiológico, ¿cuáles serían las bacterias más probables? ¿Qué dice Douglas? Ya, el meningitidis y neumonía, está bien. No es neonato. No es neonato. Pero él dijo que sí, que podía dar influencia a él. Ahí vamos por partes. Es virus. La guía dice líquido suprarraquídeo opalescente. ¿Ya? ¿Qué es opalescente? Paco. No es opaco. Plata. Es un líquido semibrilloso, ¿no? Pero no es tampoco un líquido opaco. Lo que les decía al principio, de esta parte de la guía, ya, el patrón que sí se tiene que aprender es el bacteriano, porque así siempre se presenta turbio, aumentado. Lo demás es variable. ¿Ya? Ahora, que me diga opalescente no es indicativo de que sí o sí sea micótico. ¿Por qué les digo que no puede ser micótico? No, pero vamos por partes. ¿Ya? Aquí el análisis bacteriológico está desarrollado. Ahora, Spoiler. 11:26. Cada día. ¿Qué me preguntó? Ya me quiero ir. Sí. Tengo miedo. ¿cuál sería entonces, en base a todo lo que hemos leído y hemos leído su análisis, cuál sería el diagnóstico final, Jairo? Meningitis viral, ¿por qué viral? ¿Quién dice diferente? Levante la mano, ¿quién dice meningitis viral? ¿Quién dice meningitis viral? Nadie. Levante la mano, no quiero ver. ¿Quién dice otra cosa? Micótica. Micótica, ¿quién dice micótica? ¿Quién dice bacteriana?
¿Ya? Para sorpresa de todos ustedes, es una meningitis viral. ¿Ya? Y si le pusieron micótica porque copiaron diapositivas, y siempre cada año le agarran eso a los chicos. Yo no ¿Ya? sé de dónde copiar. ¿Por qué? Argumentemos. No es cuestión de yo que les diga por micótica y punto. Argumentemos por qué no es micótica. Yo les voy a poner mis argumentos. Si tienen un contrario, me lo pelean. ¿Por qué no puede ser micótica? Primeramente que nada, siempre les digo, las infecciones micóticas son de afectación a inmunodeprimidos. No hay contexto de que una niña de 8 años, que más bien tiene la inmunidad ahí trabándose, esté inmunodeprimida. ¿Por qué un hongo afectaría a una niña de 8 años? Primer criterio. Segundo criterio, en su cuadro clínico hace referencia de toda la teoría de meningitis y hace referencia a un cuadro diarreico. ¿Sí? Diarreas. ¿Son asociadas a meningitis virales o bacterianas o micóticas? Tampoco, ¿ya? Hay algo que les decía, en niños es común los cuadros de meningitis con diarrea producidas por enterovirus, ¿ya? Y las causas etiológicas son virales. Ahora, el hecho de que me diga el cuadro que es opalescente, por eso les digo, no es 100% determinante en la forma, ¿ya? O el líquido, o el color del líquido, y esto que se les quede claro. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico final de este cuadro? Una meningitis viral. ¿Cuáles pueden ser los posibles agentes etiológicos? Probablemente en este caso sea un enterovirus, ¿ya? ¿Se debe dar tratamiento antimicrobiano a un paciente con infección viral? ¿Qué dicen? ¿Qué dice? Me abren esos nombres, se los prometo. ¿Qué dice Aníbal? ¿Se debe dar tratamiento a este paciente? Si es viral, no. ¿Ya? Toda infección viral, lo único es el tratamiento sintomático, acompañado. No hay fármacos que eliminen virus, por así decirlo. Pero no hay específicamente para este cuadro. Pero, en caso de que sospechemos de una infección por hongos micótica, ¿cuáles son los agentes etiológicos más importantes? Gabriela. ¿De qué? En caso de que sospechemos meningitis por hongos, ¿cuáles son los agentes más comunes? El neoformans, Cryptococcus neoformans o tal vez el histoplasma capsular, ¿ya? Y para confirmar si es o no un hongo, ¿qué prueba laboratorial solicitamos? Y eso lo han visto en micología. La tinta china. Tinta china, ¿sí? Aparte de hacer tinción de Gram va a salir negativo. Obviamente va a salir negativo porque no es bacteriano. Pero nosotros hacemos, anótenselo, la prueba de tinta china, ya que es una gota, es una pintura negra y que el hongo es translúcido o es claro porque no absorbe esta tinta, y se va a observar eso a la observación. Y si yo observo eso es Cryptococcus neoformans, ¿sí? Y es hongo. ¿Ok? Ya, ahí acabó. ¿Tienen alguna duda?